Hoy nos adentraremos entonces en el campo de las ideas políticas. Abordaremos a un pensador que no goza de buena fama, a quien se le atribuyen numerosos adjetivos no muy optimistas. Dicho pensador se cuestionó bastante la idea sobre el poder, y sus postulados marcaron al mundo a fuego. Nicolás Maquiavelo y su obra magna, El Príncipe. Nicolás Maquiavelo fue un intelectual, funcionario y embajador del reino de Florencia durante el siglo XVI, al servicio de la familia Medici, una de las familias más importantes de Italia y de Europa. Vivió en el periodo histórico que llamamos Renacimiento, época que se sitúa tras la Edad Media, en donde el hombre empieza a ocupar la centralidad de la historia. Este fue un renacer artístico, lleno de genios como Da Vinci o Rafael, o obras como La Gioconda y La Piedad. Pero para ser honestos, el Renacimiento fue luz, cierto, pero también fue sombra. Fue una época marcada por un sinfín de guerras en donde la noción de paz solo yacía en un mundo onírico. Italia estaba dividida en mini reinos, en donde abundaba la sangre, el desorden y el caos. Francia, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, Italia, el Imperio Turco Otomano, etc. Toda esta inestabilidad política conlleva que Maquiavelo se inquiete y se pregunte sobre la sobrevivencia, la permanencia y la estabilidad de un reino. Él verá el poder como la herramienta que permitirá de materializar aquello. Su pensamiento provocará una inversión dentro de las escalas de valores tan enorme que podemos decir que existe un antes y un después tras su obra. Para comenzar, Maquiavelo adoptará una postura realista con respecto a la naturaleza humana. Para él, los seres humanos son incapaces de hacer el bien. Ellos son dominados por el egoísmo y el vicio. Por lo tanto, un gobierno eficaz no es aquel que dice a sus ciudadanos lo que deberían ser, sino que actuará en función de lo que sus miembros son, seres alejados de la virtud. Esto es el pragmatismo político, en donde los resultados siempre serán el norte. Esta realidad se traduce en la incapacidad del hombre en hacer el bien. Dichos planteamientos son revolucionarios para el siglo XVI. ¿Y por qué te preguntarás tú? Bueno, déjame explicártelo. Para ello, evocaré dos grandes obras que influenciaron el pensamiento político durante cientos de años. Por un lado, tenemos al filósofo griego Platón. En su obra que se titula La República, él expone los fundamentos de una ciudad virtuosa, bella, en donde yace la armonía y las artes. Una ciudad que tiene como norte el bien y la excelencia. El rol de la política entonces vendría siendo el canal, el método que permitirá cristalizar dicho ideal, por lo cual ella es moral y virtuosa. Un poco más tarde, ya en la Edad Media, contamos con San Agustín. En su obra que lleva por nombre La Ciudad de Dios, él expone la existencia de dos tipos de sociedades. Una en la cual yace el egoísmo y el vicio, y en la otra en donde impera el amor de Dios, la virtud. Si la primera tiene como función la condenación de las almas, la segunda presentará la salvación. Por lo tanto, la política, según Agustín, es el medio por el cual los seres humanos pueden alcanzar el paraíso y alejarse de los vicios. Para Platón y para San Agustín, la política es sinónimo del bien. Por otro lado, Nicolás Maquiavelo se pregunta sobre cuál debe ser la conducta de un hombre político para preservar la independencia de su reino, la estabilidad del Estado y la libertad de sus ciudadanos. Dicho de otro modo, ¿de qué forma se puede sobrevivir dentro de una jaula llena de lobos hambrientos? Maquiavelo significa la ruptura con el mundo clásico. Él contribuye a una inversión de valores tan grande en donde la política será independiente de la moral. Es una revolución del pensamiento la cual cambiará el paradigma que imperó por más de 1000 años. Si la misión de la política era hacer salir todo lo bueno del hombre, seres virtuosos alejados del vicio, para Maquiavelo esto será una misión condenada al fracaso. No hay que centrar entonces la idea de gobierno sobre algo que los seres humanos serían incapaces de alcanzar. Eso sería contraproducente. Para Maquiavelo la política es un arte. Esta se aprende y luego se perfecciona. El hombre político debe en primera instancia ser respetado, y si para ello se debe emplear el uso de la fuerza, pues que no haya ningún obstáculo. El objetivo de la política es la eficacia y no la búsqueda de la moral. El príncipe debe ser capaz de adivinar todos los movimientos de su adversario. Frente a este turbulento panorama de inicios del siglo XVI, era necesario dar una respuesta total. Aquí la política no busca ni el bien ni el mal como concepto, simplemente lo que es bueno o malo para el Estado. Un buen príncipe, por lo tanto, será quien haga el bien para éste. ¿Y cuál es este bien? Es la estabilidad. La estabilidad de las instituciones. Sin ellas, el caos está a la vuelta de la esquina. Se debe proteger a la sociedad civil y evitar ser conquistados por potencias ajenas. La supervivencia de una nación. Todo valdrá para conseguir dichos objetivos, y cuando digo todo, es todo. La crueldad y la manipulación también entran en este esquema.
El príncipe, por lo tanto, debe poseer el sentido de la mesura y del equilibrio. Para Maquiavelo, el príncipe debe ser más cercano al pueblo que a los oligarcas. Y para ello hay dos razones. En primer lugar, el apoyo del pueblo significa las masas, la cantidad. Y en segundo, es mucho más fácil obtener el apoyo de ellos. ¿Y de qué forma conseguimos aquello? Pues dándole lo que ellos quieren o haciéndoles creer que lo obtendrán. Y es aquí cuando comenzamos a entrar en aguas maquiavélicas desde un punto de vista moderno. No hay necesidad de cumplir lo prometido para un príncipe, ya que el pueblo olvida rápido. Prometer el cielo y la tierra sin otorgarlo resulta ser la mejor estrategia. Las apariencias son las que dominan todo. Ellas determinarán si un gobierno es bueno o es malo. El príncipe debe hacer creer que es justo, pero en verdad no necesita hacerlo. Solo el ejercicio de aparentar basta. El objetivo, por lo tanto, no es conducir al pueblo hacia el bien, sino de gobernarlo. He aquí el abandono de la virtud y de la excelencia. Este es el inicio de la política contemporánea, tal cual como la conocemos hoy en día. Para ejemplificar esto, Maquiavelo empleará animales para hacer las cosas aún más claras. El príncipe debe poseer la astucia de un zorro, jugar con las apariencias, para así manipular al pueblo, y la fuerza y la crueldad de un león, para combatir a los lobos quienes amenazan el reino. Un príncipe no dice nunca lo que piensa, nunca revelará sus intenciones, es un artista de la simulación y de la disimulación. Un príncipe debe ser popular frente a sus ciudadanos, pero esto no quiere decir que él debe ser un amigo del pueblo. Toda la elegancia y el glamour yacen en tener la aprobación del pueblo al mismo tiempo que inspirando miedo y respeto. Para este efecto, un príncipe debe protegerse. Que sea los otros que hagan el trabajo sucio. Hay que mantener las distancias y proteger las apariencias. Existen entonces dos herramientas aliadas del poder: la simpatía, el amor, el temor y el miedo. Según Maquiavelo, la balanza debe inclinarse más por el lado de esta última, ya que el temor es la muerte, y no hay amor que se resista delante de ella. La política debe ser entonces amoral, y no antimoral. La política, según Maquiavelo, no va en contra de la moral, sencillamente es independiente de ella. Si ella sirviese para gobernar eficazmente, de seguro se aplicaría, pero viendo todos los años de masacre y la ineficacia de ella, es mejor buscar nuevas estrategias. Ahora pensemos un poco. Si no hay una moral, no hay hechos que sean buenos o que sean malos. Solo hay acontecimientos. Solo hay acciones. Lo único que importa es la eficacia de una medida. No es hacer el mal por solo querer hacer el mal, sino que más bien para ganar. El bien y el mal en verdad no importan. Solo hay mecanismos para alcanzar y perdurarse en el poder. Es así como Maquiavelo sostiene que primero para gobernar a los hombres hay que comprenderlos. Maquiavelo, en su afán de ser un buen pedagogo, citará el ejemplo de César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI. Tras haber liberado la región de Romaña, en Italia, la necesidad de orden se hacía presente. Había mucha violencia y el caos estaba por todas partes. Este territorio estaba lleno de gobernantes frágiles y débiles. Para remediar esto, Borgia deja a Ramiro de Lorca al poder, quien era conocido por su carácter fuerte. Él tiene la misión de traer el orden sin importar el precio. Al pasar de unos días, por medio de la fuerza y un par de ejecuciones, la paz y la tranquilidad comenzaban a instalarse nuevamente en Romaña. Luego, cuando el pueblo comenzó a estar en contra de dichas medidas, César Borgia acusa a su soldado de conspiración, echándole toda la culpa, lavándose las manos y despojándose de toda responsabilidad. El pueblo comienza a pedir la cabeza de Lorca y Borgia lo ejecuta en la plaza pública sin ningún escrúpulo. Toda la gente estaba satisfecha, pero al mismo tiempo temblorosa, dándole así una victoria fulminante al hijo del Papa. Borgia logra restablecer el orden por medio de medidas impopulares que él no ejerció. Ejecuta a una persona para luego ganarse el respeto y el miedo de sus ciudadanos. El restablecimiento del orden público y la confianza de su gente, en otras palabras. Para Maquiavelo, las nociones como la crueldad deben estar al servicio del príncipe. La muerte de dicho ministro es el fin de la barbarie y el inicio de la ley, del orden. La violencia es una herramienta para salvar el Estado. Pero ¿qué habría pasado si Borgia hubiese aplicado él mismo dichas medidas? Él habría sin duda perdido todo el poder. Y si Borgia no hubiese hecho nada, probablemente el mismo escenario se habría producido. Se debe actuar con audacia, incluso si ello impacta la moral. Un príncipe no debe tener miedo de apretar el gatillo. Y todo esto para preservar el poder, la estabilidad. Es así como Maquiavelo retira la moral de la ecuación. Todas estas ideas, todo este contexto nos lleva al relativismo moral. No existe ningún principio que venga a limitar las acciones del príncipe. De ahora en adelante, la crueldad estará al servicio del bien. Todo esto nos choca, nos asusta, pero pongámonos a pensar. ¿Qué es la fuerza sin derecho? Una dictadura.
y el derecho sin fuerza, una demagogia. ¿Tendrá razón Maquiavelo? ¿Estaría Maquiavelo equivocado en su diagnóstico? Bueno, y para ir concluyendo, ahora entiendes a qué se refiere la famosa frase, el fin justifica los medios. Ahora bien, como hemos visto, Maquiavelo no nos invita a abrazar el mal. Él plantea más bien que para poder resguardar el poder, es necesario tomar la medida que el momento merita. Incluso si dicha es cruel, todo sea por la estabilidad. Ahora, ¿qué te parecen las afirmaciones de Maquiavelo? ¿Estás de acuerdo con sus planteamientos? ¿El poder tiene que ser moral o amoral? ¿De qué forma tiene que ser este para llamarlo justo? Finalmente, desde tu punto de vista, ¿es el egoísmo quien guía a la naturaleza humana? Maquiavelo, es cierto, entrega un manual de enseñanza a los políticos sobre cómo comportarse con sus lacayos, a cómo prescindir de valores morales para alcanzar sus fines. Pero igualmente, y quizás sin saberlo, él otorga esta guía también para el pueblo. Este puede tomar conciencia de cuáles son los métodos de dominación utilizados por los poderosos. Maquiavelo nos ilustra de qué manera los gobernadores nos ven, como simple peones. Cabe preguntarse, ¿este manual es un regalo que nos permite tomar conciencia sobre cómo nos gobiernan, sobre nuestra condición de dominados?